Debatir y defender opiniones. Dicho esto, habría sido mejor avisarme antes. 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 No fue tanto lo que dijiste, sino la manera en que lo dijiste. No fue tanto lo que dijiste, sino la manera en que lo dijiste. No fue tanto lo que dijiste, sino la manera en que lo dijiste. No fue tanto lo que dijiste, sino la manera en que lo dijiste. En realidad, no me opongo al plan. Me preocupa el costo. En realidad, no me opongo al plan. Me preocupa el costo. En realidad, no me opongo al plan. Me preocupa el costo. En realidad, no me opongo al plan. Me preocupa el costo. Entiendo tu punto, pero no me parece que sea tan simple. Entiendo tu punto, pero no me parece que sea tan simple. Entiendo tu punto, pero no me parece que sea tan simple. Entiendo tu punto, pero no me parece que sea tan simple. No cuestiono tu intención, sino el efecto que tuvo. No cuestiono tu intención, sino el efecto que tuvo. No cuestiono tu intención, sino el efecto que tuvo. No cuestiono tu intención, sino el efecto que tuvo. Aunque entiendo por qué te molestó el comentario, no creo que se dijera con mala intención. Aunque entiendo por qué te molestó el comentario, no creo que se dijera con mala intención. Aunque entiendo por qué te molestó el comentario, no creo que se dijera con mala intención. Aunque entiendo por qué te molestó el comentario, no creo que se dijera con mala intención. Aún así, no me parece justo que siempre tengamos que adaptarnos nosotros.
Aún así, no me parece justo que siempre tengamos que adaptarnos nosotros. Aún así, no me parece justo que siempre tengamos que adaptarnos nosotros. Aún así, no me parece justo que siempre tengamos que adaptarnos nosotros. Tú propones esperar mientras que yo prefiero decidir hoy. Tú propones esperar mientras que yo prefiero decidir hoy. Tú propones esperar mientras que yo prefiero decidir hoy. Tú propones esperar mientras que yo prefiero decidir hoy. A pesar de que la oferta parece buena, habría que revisar las condiciones. A pesar de que la oferta parece buena, habría que revisar las condiciones. A pesar de que la oferta parece buena, habría que revisar las condiciones. A pesar de que la oferta parece buena, habría que revisar las condiciones. A pesar del descuento, el viaje sigue fuera de nuestro presupuesto, lo cual nos obliga a reconsiderar el plan. A pesar del descuento, el viaje sigue fuera de nuestro presupuesto, lo cual nos obliga a reconsiderar el plan. A pesar del descuento, el viaje sigue fuera de nuestro presupuesto, lo cual nos obliga a reconsiderar el plan. A pesar del descuento, el viaje sigue fuera de nuestro presupuesto, lo cual nos obliga a reconsiderar el plan. A pesar de haber hablado varias veces, no llegamos a un acuerdo. A pesar de haber hablado varias veces, no llegamos a un acuerdo. A pesar de haber hablado varias veces, no llegamos a un acuerdo. A pesar de haber hablado varias veces, no llegamos a un acuerdo. Mientras yo intento resolverlo, ellos siguen discutiendo quién tuvo la culpa. Mientras yo intento resolverlo, ellos siguen discutiendo quién tuvo la culpa. Mientras yo intento resolverlo, ellos siguen discutiendo quién tuvo la culpa.
Mientras yo intento resolverlo, ellos siguen discutiendo quién tuvo la culpa. Dado que no confirmaron la reserva, no nos quedó más remedio que buscar otra opción. Dado que no confirmaron la reserva, no nos quedó más remedio que buscar otra opción. Dado que no confirmaron la reserva, no nos quedó más remedio que buscar otra opción. Dado que no confirmaron la reserva, no nos quedó más remedio que buscar otra opción. Debido a la demora, perdimos el vuelo de conexión. Por eso, pediremos un reembolso. Debido a la demora, perdimos el vuelo de conexión. Por eso, pediremos un reembolso. Debido a la demora, perdimos el vuelo de conexión. Por eso, pediremos un reembolso. Debido a la demora, perdimos el vuelo de conexión. Por eso, pediremos un reembolso. Debido a que cambiaron la hora sin previo aviso, no sería justo culpar a quienes llegaron tarde. Debido a que cambiaron la hora sin previo aviso, no sería justo culpar a quienes llegaron tarde. Debido a que cambiaron la hora sin previo aviso, no sería justo culpar a quienes llegaron tarde. Debido a que cambiaron la hora sin previo aviso, no sería justo culpar a quienes llegaron tarde. Puesto que ya habíamos pagado, insistimos en que respetaran la reserva. Puesto que ya habíamos pagado, insistimos en que respetaran la reserva. Puesto que ya habíamos pagado, insistimos en que respetaran la reserva. Puesto que ya habíamos pagado, insistimos en que respetaran la reserva. La explicación llegó demasiado tarde, de ahí que muchos desconfiaran. La explicación llegó demasiado tarde, de ahí que muchos desconfiaran. La explicación llegó demasiado tarde, de ahí que muchos desconfiaran. La explicación llegó demasiado tarde, de ahí que muchos desconfiaran. Se canceló la reunión, lo cual, paradójicamente, nos dio tiempo para revisar mejor la propuesta.
Se canceló la reunión, lo cual, paradójicamente, nos dio tiempo para revisar mejor la propuesta. Se canceló la reunión, lo cual, paradójicamente, nos dio tiempo para revisar mejor la propuesta. Se canceló la reunión, lo cual, paradójicamente, nos dio tiempo para revisar mejor la propuesta. Mejor dicho, no estoy enojado, estoy decepcionado. 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 En otras palabras, no necesito una excusa, sino una explicación clara. En otras palabras, no necesito una excusa, sino una explicación clara. En otras palabras, no necesito una excusa, sino una explicación clara. En otras palabras, no necesito una excusa, sino una explicación clara. Lo que quiero decir es que no solo necesito una explicación, sino también una solución. Lo que quiero decir es que no solo necesito una explicación, sino también una solución. Lo que quiero decir es que no solo necesito una explicación, sino también una solución. Lo que quiero decir es que no solo necesito una explicación, sino también una solución. No exactamente, no acepté el cambio, sino que accedí a probarlo por una semana. No exactamente, no acepté el cambio, sino que accedí a probarlo por una semana. No exactamente, no acepté el cambio, sino que accedí a probarlo por una semana. No exactamente, no acepté el cambio, sino que accedí a probarlo por una semana. Por un lado, mudarnos a otra ciudad ahora nos ahorraría dinero. Por otro, complicaría el trabajo. Por un lado, mudarnos a otra ciudad ahora nos ahorraría dinero. Por otro, complicaría el trabajo.
Por un lado, mudarnos a otra ciudad ahora nos ahorraría dinero. Por otro, complicaría el trabajo. Por un lado, mudarnos a otra ciudad ahora nos ahorraría dinero. Por otro, complicaría el trabajo. No se trata tanto de quién tiene razón como de cómo resolvemos esto. No se trata tanto de quién tiene razón como de cómo resolvemos esto. No se trata tanto de quién tiene razón como de cómo resolvemos esto. No se trata tanto de quién tiene razón como de cómo resolvemos esto. Más que mudarnos a otra casa, necesitamos aclarar qué queremos. Más que mudarnos a otra casa, necesitamos aclarar qué queremos. Más que mudarnos a otra casa, necesitamos aclarar qué queremos. Más que mudarnos a otra casa, necesitamos aclarar qué queremos. Dicho de otra forma, no me preocupa el cambio en sí, sino que nadie haya explicado sus consecuencias. Dicho de otra forma, no me preocupa el cambio en sí, sino que nadie haya explicado sus consecuencias. Dicho de otra forma, no me preocupa el cambio en sí, sino que nadie haya explicado sus consecuencias. Dicho de otra forma, no me preocupa el cambio en sí, sino que nadie haya explicado sus consecuencias. ¿Podrías precisar qué entiendes por justo en este caso? ¿Podrías precisar qué entiendes por justo en este caso? ¿Podrías precisar qué entiendes por justo en este caso? ¿Podrías precisar qué entiendes por justo en este caso? ¿En qué te basas para decir que nadie estaba dispuesto a ayudar? ¿En qué te basas para decir que nadie estaba dispuesto a ayudar? ¿En qué te basas para decir que nadie estaba dispuesto a ayudar? ¿En qué te basas para decir que nadie estaba dispuesto a ayudar?
Si te entiendo bien, no quieres cancelar el viaje, sino posponerlo. Si te entiendo bien, no quieres cancelar el viaje, sino posponerlo. Si te entiendo bien, no quieres cancelar el viaje, sino posponerlo. Si te entiendo bien, no quieres cancelar el viaje, sino posponerlo. El hecho no está en discusión, lo cuestionable es cómo se interpretó. El hecho no está en discusión, lo cuestionable es cómo se interpretó. El hecho no está en discusión, lo cuestionable es cómo se interpretó. El hecho no está en discusión, lo cuestionable es cómo se interpretó. Ahora bien, volvamos al punto central. ¿Quién se hará responsable? Ahora bien, volvamos al punto central. ¿Quién se hará responsable? Ahora bien, volvamos al punto central. ¿Quién se hará responsable? Ahora bien, volvamos al punto central. ¿Quién se hará responsable? Según el mensaje, la cita fue reprogramada, no cancelada. Convendría aclarar esa diferencia antes de reclamar. Según el mensaje, la cita fue reprogramada, no cancelada. Convendría aclarar esa diferencia antes de reclamar. Según el mensaje, la cita fue reprogramada, no cancelada. Convendría aclarar esa diferencia antes de reclamar. Según el mensaje, la cita fue reprogramada, no cancelada. Convendría aclarar esa diferencia antes de reclamar. Hasta donde sabemos, el paquete nunca salió del almacén. Hasta donde sabemos, el paquete nunca salió del almacén. Hasta donde sabemos, el paquete nunca salió del almacén. Hasta donde sabemos, el paquete nunca salió del almacén. De todos modos, convendría escuchar su versión antes de sacar conclusiones.
De todos modos, convendría escuchar su versión antes de sacar conclusiones. De todos modos, convendría escuchar su versión antes de sacar conclusiones. De todos modos, convendría escuchar su versión antes de sacar conclusiones. Por más razonable que parezca la explicación, hay algo que no termina de encajar. Por más razonable que parezca la explicación, hay algo que no termina de encajar. Por más razonable que parezca la explicación, hay algo que no termina de encajar. Por más razonable que parezca la explicación, hay algo que no termina de encajar. Aun cuando tuvieras razón, la forma en que lo dijiste seguiría siendo injusta. Aun cuando tuvieras razón, la forma en que lo dijiste seguiría siendo injusta. Aun cuando tuvieras razón, la forma en que lo dijiste seguiría siendo injusta. Aun cuando tuvieras razón, la forma en que lo dijiste seguiría siendo injusta. Sea como sea, no podemos seguir posponiendo la conversación. Sea como sea, no podemos seguir posponiendo la conversación. Sea como sea, no podemos seguir posponiendo la conversación. Sea como sea, no podemos seguir posponiendo la conversación. Curioso que solo menciones el problema cuando te afecta directamente. Curioso que solo menciones el problema cuando te afecta directamente. Curioso que solo menciones el problema cuando te afecta directamente. Curioso que solo menciones el problema cuando te afecta directamente. Esa persona será muy amable, pero nunca responde cuando el problema no le afecta. Esa persona será muy amable, pero nunca responde cuando el problema no le afecta. Esa persona será muy amable, pero nunca responde cuando el problema no le afecta. Esa persona será muy amable, pero nunca responde cuando el problema no le afecta.
No deja de llamar la atención que todos recordaran el acuerdo de manera distinta. No deja de llamar la atención que todos recordaran el acuerdo de manera distinta. No deja de llamar la atención que todos recordaran el acuerdo de manera distinta. No deja de llamar la atención que todos recordaran el acuerdo de manera distinta. Por más que intente verlo de otra manera, la decisión sigue sin convencerme. Por más que intente verlo de otra manera, la decisión sigue sin convencerme. Por más que intente verlo de otra manera, la decisión sigue sin convencerme. Por más que intente verlo de otra manera, la decisión sigue sin convencerme. De haber sabido que llegarías tan tarde, habría cambiado la reserva. De haber sabido que llegarías tan tarde, habría cambiado la reserva. De haber sabido que llegarías tan tarde, habría cambiado la reserva. De haber sabido que llegarías tan tarde, habría cambiado la reserva. Si me hubieras dicho que necesitabas ayuda, habría cambiado mis planes. Si me hubieras dicho que necesitabas ayuda, habría cambiado mis planes. Si me hubieras dicho que necesitabas ayuda, habría cambiado mis planes. Si me hubieras dicho que necesitabas ayuda, habría cambiado mis planes. Habría sido preferible aclarar el malentendido antes de involucrar a toda la familia. Habría sido preferible aclarar el malentendido antes de involucrar a toda la familia. Habría sido preferible aclarar el malentendido antes de involucrar a toda la familia. Habría sido preferible aclarar el malentendido antes de involucrar a toda la familia. De no haber insistido yo, probablemente seguiríamos esperando una respuesta.
De no haber insistido yo, probablemente seguiríamos esperando una respuesta. De no haber insistido yo, probablemente seguiríamos esperando una respuesta. De no haber insistido yo, probablemente seguiríamos esperando una respuesta. Si el mensaje hubiera llegado a tiempo, no habríamos discutido por el cambio de planes. Si el mensaje hubiera llegado a tiempo, no habríamos discutido por el cambio de planes. Si el mensaje hubiera llegado a tiempo, no habríamos discutido por el cambio de planes. Si el mensaje hubiera llegado a tiempo, no habríamos discutido por el cambio de planes. No me había dado cuenta de cuánto me afectó la discusión hasta que volvimos a hablar. No me había dado cuenta de cuánto me afectó la discusión hasta que volvimos a hablar. No me había dado cuenta de cuánto me afectó la discusión hasta que volvimos a hablar. No me había dado cuenta de cuánto me afectó la discusión hasta que volvimos a hablar. De haber sabido que el precio no incluía los impuestos, no habría reservado. De haber sabido que el precio no incluía los impuestos, no habría reservado. De haber sabido que el precio no incluía los impuestos, no habría reservado. De haber sabido que el precio no incluía los impuestos, no habría reservado. No quisiera que esto sonara a reproche, pero llevamos semanas evitando el tema. No quisiera que esto sonara a reproche, pero llevamos semanas evitando el tema. No quisiera que esto sonara a reproche, pero llevamos semanas evitando el tema. No quisiera que esto sonara a reproche, pero llevamos semanas evitando el tema. Te lo planteo con cuidado porque no quiero que parezca una acusación. Te lo planteo con cuidado porque no quiero que parezca una acusación. Te lo planteo con cuidado porque no quiero que parezca una acusación.
Te lo planteo con cuidado porque no quiero que parezca una acusación. Sin ánimo de incomodarte, creo que este límite debería quedar claro. Sin ánimo de incomodarte, creo que este límite debería quedar claro. Sin ánimo de incomodarte, creo que este límite debería quedar claro. Sin ánimo de incomodarte, creo que este límite debería quedar claro. No es que me niegue a ayudarte, es que no puedo asumirlo todo. No es que me niegue a ayudarte, es que no puedo asumirlo todo. No es que me niegue a ayudarte, es que no puedo asumirlo todo. No es que me niegue a ayudarte, es que no puedo asumirlo todo. Más que una disculpa, esperaba que reconocieras lo que había pasado. Más que una disculpa, esperaba que reconocieras lo que había pasado. Más que una disculpa, esperaba que reconocieras lo que había pasado. Más que una disculpa, esperaba que reconocieras lo que había pasado. A juzgar por cómo evitaste el tema, parecía que no querías dar explicaciones. A juzgar por cómo evitaste el tema, parecía que no querías dar explicaciones. A juzgar por cómo evitaste el tema, parecía que no querías dar explicaciones. A juzgar por cómo evitaste el tema, parecía que no querías dar explicaciones. Aunque no hubiera intención de perjudicarme, el comentario terminó haciéndome quedar mal. Aunque no hubiera intención de perjudicarme, el comentario terminó haciéndome quedar mal. Aunque no hubiera intención de perjudicarme, el comentario terminó haciéndome quedar mal. Aunque no hubiera intención de perjudicarme, el comentario terminó haciéndome quedar mal. Por mucho que valore tu ayuda, no puedo aceptar que decidas por mí.
Por mucho que valore tu ayuda, no puedo aceptar que decidas por mí. Por mucho que valore tu ayuda, no puedo aceptar que decidas por mí. Por mucho que valore tu ayuda, no puedo aceptar que decidas por mí. La intención habrá sido buena, pero el resultado nos dejó en una situación bastante incómoda. La intención habrá sido buena, pero el resultado nos dejó en una situación bastante incómoda. La intención habrá sido buena, pero el resultado nos dejó en una situación bastante incómoda. La intención habrá sido buena, pero el resultado nos dejó en una situación bastante incómoda. El sistema será muy práctico, pero obliga a todos a depender de una sola persona. El sistema será muy práctico, pero obliga a todos a depender de una sola persona. El sistema será muy práctico, pero obliga a todos a depender de una sola persona. El sistema será muy práctico, pero obliga a todos a depender de una sola persona. Cabría preguntarse si realmente estamos resolviendo el problema o simplemente aplazando su solución. Cabría preguntarse si realmente estamos resolviendo el problema o simplemente aplazando su solución. Cabría preguntarse si realmente estamos resolviendo el problema o simplemente aplazando su solución. Cabría preguntarse si realmente estamos resolviendo el problema o simplemente aplazando su solución. No se puede descartar que el retraso haya sido intencional. No se puede descartar que el retraso haya sido intencional. No se puede descartar que el retraso haya sido intencional. No se puede descartar que el retraso haya sido intencional.
Todo apunta a que el cambio repentino no fue accidental. Todo apunta a que el cambio repentino no fue accidental. Todo apunta a que el cambio repentino no fue accidental. Todo apunta a que el cambio repentino no fue accidental. Según lo acordado, sería difícil justificar que cambiaran las condiciones ahora. Según lo acordado, sería difícil justificar que cambiaran las condiciones ahora. Según lo acordado, sería difícil justificar que cambiaran las condiciones ahora. Según lo acordado, sería difícil justificar que cambiaran las condiciones ahora. Habida cuenta de lo ocurrido, sería imprudente volver a confiar en la empresa sin exigir garantías. Habida cuenta de lo ocurrido, sería imprudente volver a confiar en la empresa sin exigir garantías. Habida cuenta de lo ocurrido, sería imprudente volver a confiar en la empresa sin exigir garantías. Habida cuenta de lo ocurrido, sería imprudente volver a confiar en la empresa sin exigir garantías. No quisiera dar por hecho que la empresa actuó de mala fe, aunque todo apunte a eso. No quisiera dar por hecho que la empresa actuó de mala fe, aunque todo apunte a eso. No quisiera dar por hecho que la empresa actuó de mala fe, aunque todo apunte a eso. No quisiera dar por hecho que la empresa actuó de mala fe, aunque todo apunte a eso. Actualmente la discusión se centra en el horario, aunque el problema de fondo sigue siendo la carga de trabajo. Actualmente la discusión se centra en el horario, aunque el problema de fondo sigue siendo la carga de trabajo. Actualmente la discusión se centra en el horario, aunque el problema de fondo sigue siendo la carga de trabajo. Actualmente la discusión se centra en el horario,
aunque el problema de fondo sigue siendo la carga de trabajo. En realidad, nadie propuso cancelar el proyecto, solo se planteó aplazarlo hasta aclarar los costos. En realidad, nadie propuso cancelar el proyecto, solo se planteó aplazarlo hasta aclarar los costos. En realidad, nadie propuso cancelar el proyecto, solo se planteó aplazarlo hasta aclarar los costos. En realidad, nadie propuso cancelar el proyecto, solo se planteó aplazarlo hasta aclarar los costos. Con el tiempo, incluso quienes se opusieron terminaron aceptando el cambio, aunque no sin reservas. Con el tiempo, incluso quienes se opusieron terminaron aceptando el cambio, aunque no sin reservas. Con el tiempo, incluso quienes se opusieron terminaron aceptando el cambio, aunque no sin reservas. Con el tiempo, incluso quienes se opusieron terminaron aceptando el cambio, aunque no sin reservas. Por cierto, la gerencia ya respondió. De hecho, aceptó revisar la decisión. Por cierto, la gerencia ya respondió. De hecho, aceptó revisar la decisión. Por cierto, la gerencia ya respondió. De hecho, aceptó revisar la decisión. Por cierto, la gerencia ya respondió. De hecho, aceptó revisar la decisión. En efecto, las cifras confirman la tendencia. Por lo tanto, conviene modificar el plan. En efecto, las cifras confirman la tendencia. Por lo tanto, conviene modificar el plan. En efecto, las cifras confirman la tendencia. Por lo tanto, conviene modificar el plan. En efecto, las cifras confirman la tendencia. Por lo tanto, conviene modificar el plan. Ahora bien, aunque el acuerdo parezca razonable,
no resuelve la contradicción principal. Ahora bien, aunque el acuerdo parezca razonable, no resuelve la contradicción principal. Ahora bien, aunque el acuerdo parezca razonable, no resuelve la contradicción principal. Ahora bien, aunque el acuerdo parezca razonable, no resuelve la contradicción principal.